Hebreos 11, versículo 5. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? De haber agradado a Dios. Dele un aplauso al Padre, tome asiento. Gloria a Dios. Voy a predicar unos minutos con el tema identidad para ser arrebatado. Diga conmigo, identidad para ser arrebatado. Diga, arrebatado. Amado hermano y amigo que está aquí, la Biblia enseña en el libro de Génesis capítulo 5, cuando habla de el diluvio o esa generación a la cual Noé le habló por aproximadamente 120 años. La Biblia enseña que esa generación era una generación muy mala, la cual cayó en un nivel de pecado que la Biblia dice que subió hacia lo más alto del trono de Dios, provocando en Dios una reacción de arrepentimiento. La Biblia dice que Dios miró hacia abajo y se había arrepentido de haber hecho al hombre. Imagínate que Dios nos ama tanto y que en ese momento, a causa de la maldad y del pecado, Dios en su trono sentado y mira y dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿En qué el hombre se ha convertido? Si al principio lo coloqué en el huerto del Edén, le di mi presencia, le entregué el dominio sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sucumbido toda la tierra en un nivel de maldad que hasta el propio Dios dijo: no puede ser que el hombre haya hecho esto, me arrepiento de haberlo creado. Fíjese y nótese que de ninguna otra criatura Dios habla aquí, sino que habla del hombre, dándonos a entender a nosotros que el problema no eran los burros, los caballos, los animales, el mar, las aves. El problema era el hombre, que había perdido la real identidad por la cual Dios le había depositado al principio. Los animales, las plantas, la naturaleza seguían con su misma identidad. De hecho, todavía la tienen. Ayer fui a ver el mar y veo el mar y cuando estaba meditando el Señor me llevó a la palabra y el Espíritu se movía en medio de las aguas y veía el mar, y tú ves el mar que nunca se para, siempre es lo mismo, dando vida. Pero cómo le cuesta al hombre mantener la identidad que le ha sido entregada. El pecado, Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás es aquel que roba, quita la identidad del ser humano. Todo aquel que está en pecado, aquel que no conoce a Cristo, déjeme decirle algo, amigo que está aquí, usted realmente ni siquiera sabe quién es usted. Cuando usted conoce el verdadero amor, el primero amor, el amor con Cristo Jesús, usted se da cuenta cuando usted nace de nuevo. Realmente usted dice: verdaderamente ahora yo sé quién soy, para qué estoy aquí y hacia dónde voy. Porque el que está en el mundo, hace rato que el diablo, aleluya, le robó la identidad, pero nosotros conocemos a un Cristo Jesús de poder, que devuelve todo lo que el diablo te ha robado y todo lo que ha perdido, incluyendo tu propia identidad. A cada uno de nosotros, los que estuvimos en el mundo, cuando venimos al evangelio, nos convertimos, nos arrepentimos, recibimos el poder de Dios, comenzarnos a darnos cuenta realmente quiénes somos. Y Dios te pone en procesos, circunstancias y vive experiencia con Él que te van aclarando tu verdadera identidad. Por ejemplo, yo era una persona que cuando venía creciendo era un poco como tímido, un poco reservado. Solamente si me provocaban o el ambiente se prestaba, yo me soltaba. No me gustaba como hablar tanto en público, le tenía terror. Ahora hay que mandarme a callar. Yo amo hablar en público, ¿alguien me entiende?
Porque Dios comenzó a sacarme la identidad que yo tenía por dentro, que no la conocía. Porque cuando Dios se mete dentro de ti, oye, rompe los tuétanos, lo más profundo, y provoca en tu espíritu algo que ningún hombre lo puede provocar. Ningún seminario, ni instituto, ni pastor, ni pastora, ni profeta, ni nadie, ni maestro. Cuando Dios se mete dentro de ti, te saca la esencia por la cual desde antes de la esencia que de antes de la fundación del mundo Dios te creó. Esta generación mala, Hugo, me hace pensar en lo que está pasando hoy. Es más o menos parecido, pero mi propia opinión, esa es la mía, es que esta generación es más mala y peor que la generación del diluvio. 10 veces. Usted dirá, ¿por qué? ¿Está exagerando? No. La generación del diluvio no tenían culto como esta, ni iglesia como esta. La generación del diluvio tenían una promesa, pero el Cristo de la gloria no había muerto por ellos. La generación del diluvio no tenían una Biblia impresa que te revela el propósito de Dios para ti. La generación del diluvio no tenía predicadores como yo, que predican por las redes, que le hablan en público a la gente. La generación del diluvio no tenían un teléfono que desde que tú te levantas te están hablando de Dios. La generación del diluvio no tenía el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. La generación del diluvio no tenía la modernidad que tenemos ahora. Y tampoco la generación del diluvio llegó a un nivel de pecado que es el que está ahora. Lo que pasa es que ahora hay una gracia que antes no había, y la diferencia la hace la gracia. Y si usted sigue abusando de la gracia, el diablo se lo lleva. Sonríase. Sonríase. ¿O eso es mentira? La gente está abusando de la gracia. En aquel entonces no había la gracia todavía. Ni la ley había llegado. Imagínense. Estábamos hablando de gente de un nivel de pecado extraordinario. Y la mayor condenación del hombre, María, es que está abusando de la gracia. Que la luz vino a la tierra, al mundo, y desecharon la luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras son y serán malas. Cuando uno ve esta problemática y uno analiza la escritura donde leímos en Hebreo 11, que dice que por la fe, es decir, que esa generación ahí eran incrédulos, algo que distinguía a Enoc era la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Es decir, trasladado, quitado de un sitio, puesto en otro, con el único objetivo de ¿qué? De no ver muerte. En medio de esa generación, un personaje como Enoc, dice la Biblia en Génesis 5, que caminó con Dios. Nadie estaba caminando con Dios en ese tiempo, solamente Enoc. Todo el mundo estaba haciendo y deshaciendo, viviendo la vida loca. Pero la Biblia relata 2 veces en 2 versículos que Enoc caminó con Dios. Lo está enfatizando y está ratificando lo que está diciendo arriba. Y me llama mucho la atención eso, porque el creyente moderno de hoy en día, no es que el evangelio sea modernizado, estoy hablando de la época. Sí, porque tú sabes, el evangelio es el mismo hoy, mañana y siempre. Y el que traiga un evangelio diferente es considerado anatema. Y hay muchos que perdieron la identidad y están trayendo, no es que haya otro, pero están trayendo un evangelio diferente. Y el resultado de lo que tenemos hoy, de la crisis de identidad en el hombre y la mujer, es porque el evangelio lo han puesto diferente. Porque realmente el evangelio trae en relieve y pone tu identidad al descubierto. Pero trayendo otro evangelio es imposible que la identidad sea recobrada. La identidad que se pierde a causa del pecado, el evangelio tiene la capacidad de restaurarla. Y Enoc, dice la Biblia, que está caminando con Dios. Y me llama mucho la atención porque Enoc, dice la Biblia, que era de la descendencia de Adán. Al parecer era nieto de Adán, si mal no preciso. Si hay un teólogo que me ayude, después me corrige. Lo que me indica algo,
Y es el propósito que Dios tiene con una familia y de generación tras generación. Todos sabemos que estamos aquí y todo lo que hemos sufrido por el pecado a causa de Adán y Eva. Y eso ahí no puedo entrar, pero Enoc viene de Adán. Toda esa gloria que Adán tenía, que caminaba con Dios en el huerto, la pierde cuando Dios se aparta de él a causa del pecado. Y esa identidad que perdió la primera familia, el nieto que nace después la recobra caminando con Dios. Por eso aquí en Manantial de Vida, tú analizas el pasado de muchas de las familias de nosotros. Y quizás nuestro tatarabuelo, nuestro abuelo no llegaron lejos, no hicieron muchas cosas. Vienen de campo profundo. Pero hoy en día los nietos de ellos estamos dirigiendo empresas, estamos pastoreando iglesias, estamos predicando internacionalmente, estamos alabando a Dios, estamos progresando. Hemos logrado cosas que ellos no han logrado. Porque tienes que entender que tu identidad que tú portas, hay gente que han sido llamados a romper con el ciclo malicioso, vicioso de una familia entera, pero tienen que despertar y sacar, yo siento el poder, y sacar su identidad a flote y decir: aquí se acabó el ciclo, aquí yo voy a comenzar a caminar, yo siento la gloria, a caminar con Dios. Quizá mi abuelo quiso ser predicador y no pudo, pues aquí estoy yo, el nieto Pajita, predicando. Y la gloria postrera va a ser mayor. Los bisnietos de Pajita, los hijos míos, van a estar predicando en ese altar. ¿Alguien está aquí o se durmió? Hay que recobrar la identidad. Enoc camina con Dios. Y me llama la atención esto porque imagínate que si de la única persona que la Biblia habla en ese momento que estaba caminando con Dios es de Enoc, de nadie más. Es decir, que había crisis de identidad como nunca antes. Si el cielo está identificando a un solo en medio de millones de gente, es decir, que la identidad se había perdido por completo. Enoc se mantiene por la fe, habitando en un mundo de pecado. Sodoma, Gomorra, toda esa gente desobediente, pecado por un tubo, usted sabe, pecado, pecado, pecado. Y él no se mantiene caminando con Dios en ese ambiente que, si lo traemos aquí, es muy parecido a lo que está pasando hoy. Pero Enoc tenía dentro de él, y algo que me llegó a la mente cuando tú hablabas de Jeremías, es que al igual que Jeremías, Enoc tenía una identidad profética. Esa palabra me llegó a la mente. Decía una identidad profética. ¿Qué quiere decir eso? La profecía habla del futuro, de aquello que ha de cumplirse, que Dios declara. Es decir, que dentro de Enoc había una profecía que habitaba dentro de él. En medio de un mundo de pecado, él hacía la diferencia. Y esa profecía se divide en dos cosas. En que el propio Enoc, dice la Biblia en Judas, en el libro de Judas, que bien profetizó Enoc de esa generación. Bien profetizó Enoc de ellos cuando dijo: vi al Señor descender del cielo con sus millares y millares de ángeles a dar paga a todo aquel impío que nunca se arrepintió. Enoc está en el principio, pero Dios le mostró el final. Antes de que él estaba ya de ser arrebatado, Dios le dijo, oye, en Génesis 5 ya Dios lo estaba diciendo: voy a descender, voy a arrebatar a los que tengan verdadera identidad, a los que tengan un espíritu comprometido. Yo siento conmigo. Enoc, que está en el principio y está profetizando el final. ¿Y dónde está la otra parte de la identidad profética de Enoc? Es que él vio el final, vio al Señor viniendo, trayendo el juicio, pero él no era parte de ese juicio. No, alguien no está aquí, Nicole, todavía. El juicio viene, diga conmigo, el juicio viene. Créalo usted o no, Cristo viene. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Créalo usted o no,
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con profeta, con trompeta del cielo, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que sean identificados, los que tengan la identidad de Cristo en la tierra, yo siento, esos son los que van. Enoc no era parte del juicio. Y mientras yo oraba y estudiaba este asunto, y lo tengo ahí escrito, quiero que me preste atención porque hace como 7 años, 7 o 8, por ahí, yo no tenía mucho conocimiento de ese asunto, de lo que es la escatología, ¿no? La ciencia de la teología que estudia los eventos proféticos, el fin del mundo, la profecía, todo eso. A mí ese tema me encanta, yo he estudiado bastante de él. Y como me gusta, y Dios me llamó específicamente a llamar las almas al arrepentimiento, una de las áreas que Dios me llama, yo empecé a mostrar interés sobre qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga y cómo será la venida de Cristo y después de la venida de Cristo, o sea, del arrebatamiento. Estamos en el tema identidad para ser arrebatado. Y hace esos 7 años yo estaba orando de madrugada. Yo no vivía en mi casa todavía, vivía en una casa de rentada. Algunos de aquí llegaron a ir. Y así me quedé como en un éxtasis. Y el Señor como que me sacó del cuerpo. Y yo me veía a David caminando la romana a pie. Y veía a la romana como desolada. Veía las iglesias cerradas. Se parecía como el toque de queda. Como cuando ya no hay vehículos casi circulando y gente. Y todos los sitios cerrados. Y el cielo se veía como medio negro, como si estaba cubierto como por una tiniebla, algo así. Y yo me veía caminando y empecé a caminar por allí, por el Chola. Por el techado del Chola. Y cuando estoy caminando por ahí, vino la voz de Dios a mí y me dijo: entra al techado del Chola. Y cuando entré al techado del Chola, veo una multitud, veo mucha gente, estaba lleno, hasta allá arriba, y mucha gente abajo. Y al fondo del edificio había una guillotina, un elemento de madera grande con una guillotina como de 1 metro, que estaba colgando y la dejaban caer. Y yo veía a la gente que pasaban a la guillotina y ponían la cabeza, la guillotina caía y lo decapitaba. Y yo decía: ¿qué está pasando aquí? Hay algo que no entiendo. Y el Señor me dice: sigue caminando, sigue caminando. Y cuando comencé a caminar por dentro, comencé a ver gente, cristianos, evangélicos, que se habían quedado en la venida de Cristo. Y comenzaron a mirarme a la cara y llorando me decían: Manuel, estoy aquí porque nunca me identifiqué con el evangelio. Nunca realmente guardé la palabra. Nunca lo hice. Siempre estuve sentado en la iglesia, pero realmente en el fondo yo no era. Pero había algo que me incitaba a hacer, pero yo nunca le hice caso a lo que me incitaba a hacer. Hoy en día Cristo vino y ahora para yo salvar mi alma voy a tener que caminar a esa guillotina y poner mi cabeza para poder irme al cielo, porque ya sé del anticristo y no le voy a servir. Ahí vi gente que yo conozco que se convirtieron primero que yo, que tienen muchos años en la iglesia, gente que yo conozco que lo vi y yo no entendía la visión. El Señor me decía: cuando yo venga, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Uno será tomado y otro será dejado. Aquel que no tuvo un espíritu comprometido conmigo se va a quedar aquí en la tierra, porque nunca conoció la verdadera identidad del Dios del... El reto de este siglo es mantener la identidad que nos fue entregada. Diga conmigo: el reto. Diga: te reto a mantener la identidad que te fue entregada. El sistema nos está presionando, Hugo, y cada vez es difícil. Hay lugares que es difícil decir que usted es cristiano. ¿O soy yo el único que me doy cuenta? Quizás él, donde está en la milicia, nuestro hermano teniente mayor general. Bueno, agarra ahí.
Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? Levante su mano y dele gracias a Dios. Su nombre. Quizá en la milicia es difícil que uno pueda vivir una vida cristiana de forma normal. Mi hermano Richardson de la Cámara me estaba testificando de cosas que él está viendo en un ministerio del gobierno que él está trabajando, donde es difícil tú realmente declarar tu identidad y que todo el mundo sepa que tú eres cristiano, y que inclusive tú ya estás trabajando y quieres cantar una alabanza y hasta ni se puede porque ya eso es malo, y si lo haces te botan y todo eso. Estamos viviendo un tiempo difícil. Mantener la identidad es un reto hoy día. Mucha gente que la pandemia se lo llevó con rana es que no mantuvieron su identidad, y como ellos no tenían identidad, como estaban en nosotros, pero no eran de nosotros, aprovecharon la pandemia y dijeron: por aquí es más cerca. Me llegó el escenario para yo salirme de ahí. Sí, porque hay gente que eso realmente les sirvió para lo que ellos querían, descarriarse. Y realmente sé, Nancy, lo que verdaderamente son. Tú sabes, tú conoces mucha gente que supuestamente hasta incluso viraban y tornaban ahí del altar y están descarriados. Nunca tuvieron identidad real. Hay que tener un espíritu comprometido. Diga conmigo, un espíritu comprometido. Y estoy hablando del espíritu suyo, del que usted tiene ahí dentro. Enoc tenía un espíritu comprometido. Y hoy en día, para mantener la identidad en este siglo, en este momento profético, hay que tener un espíritu comprometido. ¿Usted sabe lo que es un espíritu comprometido? Un espíritu que se antepone ante la carne. Un espíritu que cuando siente adorar a Dios con libertad lo hace. Un espíritu que es el que gobierna. Porque ¿qué es lo que es comunión? Unión común es que el Espíritu de Dios hace uno con el espíritu tuyo. Y un espíritu comprometido toma dominio del alma. Y un alma bajo ese espíritu comprometido no puede hacer lo que ella quiera. No se gobierna. Tus acciones me dicen a mí si tu espíritu está comprometido o no. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Ha sido fácil? No. Yo he trabajado los 7 días de esta semana, pero aquí estoy predicando. Los 7 días. Y prediqué ayer también. Porque uno tiene que tratar de que tu espíritu esté comprometido. La diferencia entre un creyente común y un creyente que está identificado es el espíritu comprometido. Pero la Biblia dice que nosotros no recibimos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es decir, que Dios nos dio la herramienta de tener un espíritu comprometido. El espíritu es la antorcha de Dios en el hombre, es la fuerza, lo que te impulsa. Por eso, ¿quién ha probado aquí la aflicción de espíritu? Yo. Bueno, sí, ojalá que Dios lo libre a usted, pero eso no es nada fácil. La aflicción de espíritu que habla Eclesiastés, Salomón, David la prueba, y en algunos salmos él lo deja saber en su condición. Por ejemplo, cuando Cristo estaba en el Getsemaní orando, que él dice: mi alma está triste hasta la muerte. Tenía el espíritu afligido. Y un espíritu afligido no puede fluir, porque un espíritu afligido es como que estuviera autoencarcelado. En una ocasión yo probé la aflicción de espíritu, y en esa ocasión el jardinero de mi casa me dijo: jefe, ¿qué le pasa? Y yo le dije: nada, no me siento bien. Y me dice: lo que pasa es que yo lo estoy mirando a usted, pero es como si no fuera usted. Parece como que usted ni está en su cuerpo, me dijo el jardinero. Y ciertamente era así. Yo me sentía como que yo no estaba en mi cuerpo. Yo sentía como que mi cuerpo estaba vivo, más que yo no tenía vida. Porque un espíritu afligido no podrá hacer lo que Dios quiere. Y solamente Dios te puede sacar de ese estado. Y hay situaciones que afligen el espíritu. Situaciones difíciles, amado, que solamente Dios te saca de ahí.
Dios y un esfuerzo que tienes que hacer tú. Hay momentos que tu identidad tú tienes que sacarla a flote, porque hay momentos tan difíciles que tú necesitas de Dios, pero tú necesitas que levantarte sin que a veces nadie te empuje, tú solo con Dios en la intimidad y decir: yo me levanto y mi Redentor vive, y aunque yo muera, Él. Alguien da un aplauso a Dios. A su nombre. La identidad para ser arrebatado. Enoc mantuvo su identidad en medio de una generación mala y perversa, igual que la de ahora. Cuando usted ve a un cristiano, Nicole, que se parece al mundo, perdió la identidad. A mí me dio vergüenza un video que vi de ¿cómo se llama? De Michael Miguel, interpelando a un llamado pastor, porque el hombre fue al canal a cantar una alabanza, y el hombre fue con unos jeans con más hoyo que la red de Pedro y Juan Pescar, una correa de esta Gucci con la triple villa, que usted sabe, eso es una cosa rarísima. Y su chaqueta, perfecto, su lentecito grande que se están usando, y una raya que parecía que le pasaron un Gredal ahí. Un tractor le pasaron ahí. Y cuando él termina de cantar, Malcolm Miguel le dice: adelante, varón. Y él dice: oh, yo soy el pastor fulano. Y Malcolm Miguel le dice: ¿tú eres pastor? ¿Tú eres pastor? Le dijo Michael Miguel. Y dice él: ¿y por qué usted lo dice? O no se nota en lo que usted sintió cuando yo canté. Y él le dijo: sí. Lo que tú sentiste, lo que tú hiciste, como que sí, pero como que el swing tuyo no es de pastor. Porque yo tengo un concepto de lo que es el cristianismo, dice Michael Miguel, un hombre que no está en este camino, oiga bien. Y le está diciendo: es que como tú te manejas, realmente esa no es la identidad del cristiano que se formó. Y dijo una palabra que la dije en la escuela bíblica. Me dijo: hay un proceso de descristianización. Y el perder la identidad implica descristianizarse. Y esta generación está viviendo un proceso de descristianización que aún ni los amigos creen ya. Ya no nos respetan. Porque hemos perdido la identidad. ¿Cómo es posible que un hombre, un animador de tarima, un presentador de televisión, esté poniendo en tela de juicio lo que es ser un ministro del evangelio? Y me llama mucho la atención que Dios está permitiendo que ese tipo de gente vayan a los medios. Porque yo no sé por qué no invitan a Nancy, o me invitan a mí, o invitan a Ángela, o invitan a Dori, o invitan aquí a Angélica o a David o al coro, a la gente que verdaderamente portamos la identidad. Porque ellos saben dónde hay peligro. Porque aún en su mismo programa se puede manifestar el poder de Dios. Y lo vamos a... No, pero yo no sé si... Es muy fácil ir donde a los focas habla disparate. Eso lo hace cualquiera, amado. Eso lo hace cualquiera. ¿Usted cree que yo no tengo los medios para comprar 3 cámaras y poner en internet en mi casa y ponerme a hablar ahí en mi oficina? Claro que yo lo tengo. Pero yo le dije el otro día a uno: yo no ando buscando eso. Yo estoy esperando que sea Dios que me ponga en el medio, no yo autoponerme en el medio. El que tiene identidad clara y sabe quién es, no forza el plan de Dios en su vida. Él va caminando con Dios, dando pasos gigantes. Porque caminar con Dios no es lo mismo que decir que Dios está contigo. Y en este tiempo caminar con Dios se hace cada vez más difícil. Hay que recuperar la identidad. Y que le quede claro a los amigos, los que ven el video: todavía vemos 7,500, diga conmigo, 7,500, que no hemos doblado nuestras rodillas, varón, ante Baal. Levante su mano y diga: yo no voy a doblar mis rodillas
ante ningún sistema, ni ante Satanás y los demonios. Yo voy a seguir portando la identidad de lo que Dios puso dentro de mí, por encima del diablo, de los demonios y del sistema. El hombre que camina con Dios, Iri, es diferente. El hombre que camina con Dios, Ricardo, David, no tiene que tocar muchas puertas. Las puertas se le abren solas. Llegó el momento de decirlo. Yo tengo mi propia empresa. Yo no hice empresa. A mí Dios me dio una empresa. Nunca le pedí a Dios una empresa. Sin embargo, me la mandó hecha y lista para trabajar. Toma. Trató con un abogado, amigo mío, que no conoce a Cristo. Bueno, él vino aquí un día. Y él me llamó y me dijo: Manuel, anoche no dormí pensando en ti. Y sentí una voz en mi cabeza que me decía: prepárale la empresa. Se va a llamar tal cosa y se va a dedicar a tal cosa. Prepárasela y entrégasela. Lista. Me llamó y me dijo: Dios me habló. Yo, bueno. Y el Señor me dijo: escucha lo que es de parte mía. Y ahí me mandó la empresa. 2017, oiga bien, hace 4 años. Yo no he hecho nada esperando que Dios me diga que comience a hacer. No he hecho nada. Seguí en mi proceso, cogiendo lucha allí, etcétera, etcétera. Aguantando. Pero tengo mi empresa. En 2 ocasiones Dios me puso visión del edificio de mi empresa. Y se la puso a la pastora y se la puso a una persona que construye, al hermano Puello, que es ingeniero constructor. Y cuando visité a Puello a pagarle un cheque de aquí, de la construcción, Puello me dijo: Dios me mostró tu empresa. Pronto no será empleado. Va a emplear mucha gente. Tú vas a emplear mucha gente. Toda la gente del reino van a trabajar contigo. Puello diciéndome. Yo, gloria a Dios. Así que se preparen los profesionales aquí. A su nombre. Está aquí, o sea, se fue. Está durmiendo. ¿Tiene hambre? Tranquilo, que yo esperé de las 9 ahí. A su nombre. Y hermano, mire, para no hacerle tan largo el testimonio, amiga que me escucha, para que vea lo que es Dios obrando en la vida de alguien, porque no puedo dar testimonio de nadie, tengo que dar el mío. Pasaron 2 años y medio. Fui a una iglesia, a un congreso, y yo no iba a hablar de eso, pero Dios me metió a hablar un poquito de mi experiencia de negocio y de lo que Él me ha permitido lograr. Y resulta ser que los dirigentes de esa iglesia tienen una empresa y tenían problemas. Y cuando se acabó el culto, esa señora, la pastora, me dijo: tú eres la persona que Dios me había hablado hace más de 1 año que me va a ayudar a sacar mi negocio de la quiebra. Tenía 1 año esperándote. El primer cliente. En marzo, Manuelito se cae, se rompe un diente. Un accidente bien feo. En medio de la misma pandemia, estaba todo cerrado. Y Brenda y yo estábamos turbados, duramos 2 noches sin dormir. El niño tenía un dolor. Yo no encontraba qué hacer, pero llamé al arquitecto. Yo sé que tú eres amigo de una odontóloga que es muy buena. Ponme con ella, que tengo una emergencia. Y la llamé y me recibió un domingo a las 9 de la mañana. En medio del toque de queda, la pandemia, el terror del COVID, todo eso. Y hablando con ella, resolviendo el problema. Y ella me dice: quiero conocerte porque veo algo especial en ti. Y empecé a contarle quién yo era. Y cuando se terminó la reunión me dijo: tú puedes venir el miércoles aquí. Necesito que mi esposo te conozca porque tenemos unos líos de negocio grandísimos. Yo entiendo que Dios te mandó aquí para esta hora para que tú lo resuelvas. Ayer hice una reunión con el personal entero implementándole un cambio total en la empresa. Me he reunido con varios empresarios donde yo nunca le toqué la puerta. Ellos me llamaron a mí. Yo no he llamado a nadie. Yo no he hecho nada. De hecho, aquí muchísima gente no sabía que yo tenía una empresa. Lo estoy diciendo por primera vez. Pero quiero que usted entienda lo que significa caminar con Dios. Cuando Él te promete algo y te abre puertas y te dice: yo voy contigo como poderoso gigante. Y te va abriendo y abriendo el camino. Y tú creyendo y sintiendo que tú tienes la verdadera identidad para fluir en lo que Él te llamó. Ayer cuando terminé la reunión, había una fila de los empleados queriéndome conocer. Y yo le dije a Brenda, ayer hice una reunión en una empresa con 30 personas
Mañana la voy a hacer con 1000, 2500. Le dije, mientras le hablaba 30, mi mente estaba yéndose a una empresa de 1000, 2500. Yo diciéndole a ellos qué es lo que deben de hacer. Porque oiga lo que le estoy diciendo. Usted tiene que entender y conocer la identidad de lo que Dios puso en usted. Pero si yo no creo eso, Hugo, ¿quién lo va a creer? Nadie. Eso es parte de la identidad, de lo que de usted creer lo que usted era. Pues si Dios dijo que yo era un asesor empresarial, si yo no lo creo, no lo voy a hacer nunca. Nunca. Le estoy hablando a alguien aquí o están durmiendo, tienen hambre. El reto de este tiempo es mantener la identidad. La trompeta está a punto de sonar. Cristo está a la puerta. Y solamente lo lavado con la sangre, la gente que están identificados, porque mantener la identidad implica la santidad en el ser humano. Lo que significa Enoc es consagración, separación. Y lo que más trabajo le está costando al ser humano hoy día es consagrarse y separarse para Dios. Eso está costando mucho. Tú te levantas y abres el Facebook, a veces tú ves una publicación del culto y tú lo que te encuentras con un perverso, un pervertido, un impío. Entonces, mantener la identidad hoy está costando. Ahora, estamos hablando de identidad para ser arrebatado. Y voy a cerrar aquí. El arrebatamiento es un evento profético que está a punto de ocurrir. Todas las señales que la Biblia dice se están cumpliendo, todas, una por una. Hambre, peste, guerra, rumores de guerra. Será como los días de Lot, Sodoma y Gomorra. El presidente nuevo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que pone sanciones a los que no apoyen al movimiento LGTB. Pone sanciones a los que no apoyen el aborto. Entonces, las condiciones se están dando para la venida de Cristo. Nosotros estamos viendo las señales, pero no le prestamos atención. Por eso Pablo decía, despierta tú que duermes. Porque hay mucha gente que hoy día está durmiendo y no está entendiendo lo que está pasando. Entonces, el arrebatamiento no es exclusivo de nadie tampoco. O sea, nadie puede decir ni autoproclamar, yo me voy en arrebatamiento yo solo, nadie se va, soy yo que me voy. No es exclusivo, ni Enoc dijo eso. Y en el tiempo de él fue el único que se fue. Y Elías en el tiempo de él fue el único que se fue y tampoco dijo eso. O sea, no es exclusivo de nadie. Mucha gente ha estado en el camino y se va a perder o se ha perdido. Porque hay que mantener la salvación hasta el final. Hay que perseverar. Entonces el arrebatamiento, amigo que está aquí, que me escucha, es para usted, para él, ella, vosotros, nosotros, vosotros y ellos. Todos tenemos la misma oportunidad de irnos en ese vuelo. Y el único vuelo que hay al cielo es ese, no hay otro. Según la Biblia, la única manera, el único día en que nos vamos al cielo es el día del arrebatamiento. No hay más. Ahora, ¿qué hay que hacer para irse al arrebatamiento? Muy sencillo. Hay que arrepentirse. Diga conmigo, arrepentirse. El hombre tiene que arrepentirse. Tiene que acercarse a Dios. Tiene que confesar a Cristo. Tiene que alejarse del pecado. Tiene que negarse a los deseos de la carne, a su propio yo. Tiene que pensar en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Cuando el arrebatamiento ocurra, vamos a entrar a la eternidad, lo que nos fuimos con Cristo. La eternidad es un eterno presente, no tiene un cronómetro. Ahora, también los que se vayan a la condenación, también van a ir al infierno por toda una eternidad. Y la pregunta está, ¿dónde quiero yo pasar la eternidad? ¿La quiero pasar en el infierno o la quiero pasar en el cielo, en la gloria de Dios, donde Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vuelvo en breve y tomaré a mí mismo? ¿A quién? A mí mismo, es decir, a los que tengan una identidad conforme a la mía. Porque ¿qué es lo que somos? Cristianos, discípulos. ¿Y el discípulo es igual a quién? A su maestro. En esta mañana, querido amigo que está aquí, Dios te llama al arrepentimiento.
esta palabra no es exclusiva de nadie, sino que Dios a usted le ama y le quiere salvar. Y esa identidad que usted ha perdido, o que quizá usted ni siquiera se conoce, Dios quiere devolvértela hoy día. Quiere eliminar el pasado y construir un futuro y un mejor presente. Quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida, para que el día del juicio, cuando Dios diga y te llame por tu nombre, tú le puedas decir: presente, Señor, aquí estoy. Y Él te va a decir: ven, amado, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Dios lo que quiere para usted es el bien. Le quiere salvar, le quiere hacer una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La voluntad de Dios para usted no es que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento. Y en esta mañana la iglesia le hace un llamado a que usted se arrepienta, busque de Dios, arregle su vida y usted vaya al cielo, y nos demos la mano y seamos hermanos y caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. En medio de la crisis, en medio del COVID, te vamos a seguir caminando con Dios. Manantial de Vida va a seguir caminando con Dios. Esta iglesia tiene su identidad clara y su identidad definida, y no la vamos a cambiar ante el diablo, ni el sistema, ni el mundo.